La doctora Maureen Vindas, bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Por qué no me quiso dar a mí de esas cositas? ¿Qué le pasa? Yo encantado. Es que yo creo que usted se cuida mucho, doctora. Eso no significa que no pueda comer. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el consejo de arranque de esta mañana. Hoy vamos a hablar con la doctora de grasa visceral. Yo estoy seguro que usted ha escuchado en algún momento ese término y es la grasa que se acumula en nuestro abdomen, aquí, en estas llantitas o llantotas que uno tiene, pero además, muy importante, suele estar relacionada con el alto riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Lo más interesante es que no solo presentan grasa visceral las personas que uno tiende a ver con sobrepeso o gorditas. También una persona delgada podría tener grasa visceral y para eso está la especialista para hablarnos más al detalle de esto. Por favor, háganos su comentario en el Facebook de Buen Día y también en el WhatsApp para un videíto 6087-7777. Arranquemos, doctora, siempre es un gusto. ¿Qué es la grasa visceral? Ahora sí. Bueno, la grasa visceral es la grasa que se va a acumular en la cavidad del abdomen alrededor de las vísceras y que incluso si nosotros seguimos aumentando esa grasa puede infiltrarse en los órganos y alterar la función de estos. ¿Por qué es que esta grasa implica tanto riesgo a nivel cardiovascular? Bueno, Mar, es importante que las personas entiendan en la casa que la grasa que está debajo de la piel, la subcutánea, lo que uno dice una llantita, es diferente incluso en color a la grasa que se acumula alrededor de las vísceras. Y esto sobre todo porque la grasa que está alrededor de los órganos es una grasa inflamatoria. Lo que hace es que libera en cualquier momento triglicéridos al torrente sanguíneo, colesterol total y células que pueden alterar hasta la coagulación. Hablábamos ahorita que incluso una persona delgada podría presentar grasa visceral. ¿De qué forma, doctora? Lo que ocurre es que la grasa visceral no tiene que ver con el peso necesariamente. Si vemos una persona con algunas características que nos orientan hacia la obesidad, pues probablemente vamos a encontrar grasa visceral. Pero una persona flaca o delgada también puede comer muy mal. Y entonces, aunque su peso sea un peso adecuado y no se vea obesa, va a tener igual problemas de hipertensión, diabetes, cardiopatías, que es lo que genera este tipo de grasa. ¿Cómo me doy cuenta, que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos en casa y me la planteo yo también acá, si tengo o no tengo grasa visceral? ¿Qué examen debo realizarme? ¿Qué medición debo realizarme? Bueno, el examen por excelencia es un ultrasonido. Entonces, un ultrasonido abdominal nos va a decir si hay grasa alrededor de las vísceras, incluso dentro del hígado. Pero de una manera muy práctica para todos en la casa es tan fácil como tomar un centímetro, que por ejemplo yo me traje aquí uno para que vean, y medir la circunferencia abdominal. Entonces uno pasa la cinta alrededor de la cintura. Bueno, aquí me va a tocar el coso del micrófono, pero... Y en hombres, por ejemplo, si esto nos mide más de 102 centímetros, podemos suponer con bastante certeza que hay grasa visceral. ¿Más de 102 centímetros? En hombres, más de 88 centímetros en mujeres. Ok, me gustaría hacer la prueba. ¿Será posible? Para ver. Espérese que aquí tengo ¿Usted quiere que diga la verdad o no? No, diga la verdad. Diga la verdad. Espere para colocarme la mascarilla, doctora. ¿Nos ponemos mascarilla? Sí, claro, bueno, claro. Vamos a ver. Pero me parece que esto es importante para que todos aprendamos. Si mide 102... 102 o más, entonces podemos suponer que hay grasa alrededor. Entonces, vamos a ver. Uno da la vuelta. ¿Dónde está tu ombligo? ¿Aquí? Ajá. Ay, Omar, qué torta. ¿En serio? No. Entonces ve que vos tenés aquí 98 Hágalo ahí que la está viendo Luisito. Ajá. En el detalle. Pues Omar, aquí, ven que aquí empieza el primer centímetro. Sí. Está pegando con el número 8 a nivel del ombligo y eso nos da 98 centímetros. Quiere decir que Omar no tiene grasa visceral al punto de enfermedad. Ok, ¿cuál es el nivel de grasa visceral que ya nos puede poner en riesgo? Por ejemplo, de esta forma clínica, con gusto, es muy fácil decir que una persona ya va a tener un nivel de grasa que le va a producir enfermedad, pero no podríamos decir cuál es exactamente el grado. Igual si en una mujer es mayor a 88, podemos decir que ella va a estar concursando para hacer enfermedades crónicas. Entonces, que debe perder peso. Es una forma práctica que la pueden hacer todos en la casa, barata, porque solo necesitan 1 centímetro,
y que tiene muchísima certeza. Pero si uno quisiera ya ver niveles puntuales, tenemos algunas máquinas, por ejemplo, como la que tengo yo en mi consultorio, que hacen una bioimpedanciometría y nos dan un aproximado de la grasa visceral. Y entonces nos dan un rango de 100 unidades y cuando está para arriba de 100 nosotros podemos orientar al paciente para que se haga un ultrasonido y confirmemos que tiene grasa a nivel del hígado o otras vísceras. Muy bien, bueno, que quede claro este detalle que nos está dando la doctora. Si los caballeros, ¿a partir de qué edad? Cualquier edad, ya doctora, adultos, digamos. Ok, pasamos esto por esta cinta métrica y nos da arriba de 102, es mucha la probabilidad de que estemos presentando grasa visceral. Y las mujeres, si lo hacen por 88, ya están presentando grasa visceral. Ahora, doctor, esta grasa visceral, ¿en qué nivel se mide? Es decir, ¿tiene grados? ¿Tiene 3% de grasa? Depende de la aparatología que usemos. Por ejemplo, esta maquinita que traje aquí es una InBody portátil. Ella nos va a dar grados del 1 al 10. Entonces nosotros sabemos que ya una persona que está para arriba de 3 es una persona que nos presenta grasa en nivel importante. Si hacemos un ultrasonido, que es el examen por excelencia y también el más costoso, ¿verdad? Económicamente hablando, nos va a dar grados de esteatosis hepática o grasa visceral. Entonces nos va a decir que tiene grado 1, 2 o 3, que ya sería el más severo. Sí, ¿tener grasa visceral es lo mismo que tener hígado graso? No, la grasa visceral es la grasa que envuelve estos órganos, ¿verdad? Entonces, como si uno pudiera imaginarse, no sé cómo decirles para que ustedes lo visualicen, pero es envolviendo alrededor de los órganos. Cuando esa grasa tiene mucho tiempo de estar en contacto con el hígado, empieza a infiltrar el hígado y entonces el hígado ya se ve totalmente diferente. Y después de algunos años de estar con esta situación, el hígado se empieza a lesionar, alterando primeramente su función y luego haciendo cicatrices que ya no son reversibles y se llaman cirrosis. Comprendo. ¿Qué prácticas hacen que nosotros tengamos grasa visceral? Bueno, el exceso de energía. Cuando uno come mucho más de lo que está gastando, esa energía se va a guardar en forma de triglicéridos en la grasa visceral. Entonces es muy importante que nosotros logremos un, ¿cómo se dice? Estar parejitos, un equilibrio exactamente entre lo que estamos comiendo y lo que estamos gastando, para que el cuerpo no tenga reservas o no tenga un exceso que tenga que guardar en forma de grasa. Es muy importante que conversemos acerca de que la gente piensa que es comer grasa lo que me va a guardar grasa en las vísceras o alrededor de la cavidad abdominal, ¿sí? Y no, realmente puede ser grasa o puede ser carbohidratos. Y lo más típico, los carbohidratos mezclados con grasas, o sea, las carbograsas. ¿Qué significa eso? Pan de panadería, enchiladas, todas las cositas de paquetito, todo ese tipo de cosas que tienen carbohidrato y grasa son las que se van directamente a acumular como grasa en el cuerpo. Porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros tenemos músculo en el cuerpo, o sea, tenemos proteína, tenemos grasa para almacenar la grasa, pero el carbohidrato no tenemos un tejido, ¿verdad?, para guardarlo. Entonces lo convertimos en grasa y así es como lo almacenamos. ¿Qué síntomas puede presentar una persona que tiene grasa visceral? Bueno, esto también es súper interesante porque la grasa visceral se va acumulando de manera lenta y progresiva. No es que usted se acuesta sin grasa en sus vísceras y mañana se levanta con grasa en vísceras. Entonces la sintomatología puede que se vaya dando tan lentamente que la gente se acostumbre a ella. Entonces, tenemos pacientes con 20 kilos de sobrepeso, 30, 40, que realmente no han percibido, porque ha sido muy lento el cambio, pero podrían sentirse muy cansados, podrían tener adormecimiento en las piernas, podrían tener mareos, incluso clínicamente uno podría encontrarles una mancha aquí alrededor del cuello. Son cosas que al ser tan poquito, ¿verdad?, tan lentamente progresivas, el paciente muchas veces se acostumbra y aprende a vivir Curioso. mal. Doctora, esto usted lo ha mencionado, pero quisiera que ahondáramos en este detalle. Los triglicéridos y el colesterol con grasa visceral se disparan. Los triglicéridos con la grasa visceral sí, porque esta grasa tiene la particularidad de que con cualquier ruptura de un adipocito libera triglicéridos al torrente sanguíneo. Como está tan cerca de un sistema venoso importante que manda sangre a todo el cuerpo, empieza a
enviar triglicéridos a todo el cuerpo y estos empiezan a taponear arterias, de manera que van haciendo problemas de obstrucción arterial y problemas cardiovasculares, ¿verdad? Yo me topo con mucha gente que a veces, y aquí en el programa atendemos consultas de muchas personas que hablan de colitis o de una inflamación abdominal, como un tipo de distensión, doctora, e incluso un dolor. ¿Esto podría, una persona que normalmente pase con este dolor, con este problema de colon inflamado, podría sospechar que tiene grasa visceral? Podría ser. También, bueno, está muy relacionada la grasa visceral a los malos hábitos de alimentación. Si uno come a deshoras, de manera desestructurada, cosas muy llenas de grasa, frituras, empanizados, muy probablemente va a tener grasa visceral y muy probablemente va a padecer de inflamación a nivel del colon. El dolor podría ser uno de estos síntomas que los pacientes puedan referir, porque la mala forma de comer puede generar piedras en la vesícula, puede generar inflamación en el hígado y esto podría llegar a provocar alguna incomodidad. Sí, bueno, entonces ya vamos sumando puntitos en el cartón, porque si en el caso de los caballeros es arriba de 102, si hay inflamación, si hay dolor de colon, ya se puede ir sospechando que hay un tema ahí de grasa visceral. Por supuesto. Sí. Y sobre todo si una persona dice, bueno, yo no tengo horario de comida. Como 10 veces al día, me como todo lo que me encuentro, como solo cuando tengo hambre, no programo mi alimentación, me encantan todo lo empanizado, todo lo frito, todo eso, y me mido la circunferencia abdominal a nivel del ombligo y me sale para arriba de 88, en mi caso, ¿verdad?, que soy mujer, entonces ya podría decir, bueno, yo aquí tengo que hacer cambios. ¿Cómo influye la grasa visceral en temas de alteraciones hormonales, por ejemplo? Muchísimo, porque resulta que la grasa visceral es un tejido activo. Antes no se sabía eso, pero ahora sabemos que la grasa visceral es hormonalmente activa. Tiene relación con glucocorticoides y cortisol, que son sustancias que van a disparar el aumento del azúcar en la sangre y la producción de más grasa, por decirlo de alguna manera muy simple. Pero entonces, al ser un tejido que es inflamatorio, es un tejido que enferma, diciéndolo de una manera ¿verdad?, muy general. Al tener más grasa, yo voy a tener más inflamación. Y se cree, de hecho hay un estudio muy reciente de degeneración cerebral cognitiva, o sea, de inflamación a nivel del cerebro que va provocando cambios degenerativos. Y todo relacionado con esta grasa visceral. Una persona que está presentando problemas tiroideos, por ejemplo, y además tiene grasa visceral, ¿todo este panorama se complica más, doctora? Se complica más precisamente porque, por ejemplo, un problema tiroideo es una tiroiditis. La tiroiditis es una inflamación de la glándula, ¿verdad?, que va a tener cierta alteración de hormonas y esa inflamación podría tener relación con la inflamación que produce el tejido adiposo o la grasa. Recuerde que usted puede hacerle la consulta a la doctora Maureen Vindas a partir de este momento en el Facebook de Buen Día. Ayúdenos a que la entrevista quede todavía más clara para todos. También si necesita utilizar este recurso y grabarse y de repente hacer la medición para que la doctora Maureen Vindas le diga cómo es correcto que se hace, aunque aquí ya lo explicamos, puede grabarse 6087-7777. Thais está lista para, aparte de que anda repartiendo café y pan, Thais ya está lista para también hacernos llegar esta consulta. Yo sé que usted se está preguntando, ¿cómo reduzco entonces la grasa visceral? La doctora nos envió una pantalla informativa que vamos a colocar en este momento. Ya les contaba ahora en la mañana que don Freddy es el que nos la coloca. Allí está. Por favor, anótela, tómele un pantallazo a esto que me parece crucial. Alimentación baja en carbohidratos, doctora. Eso es importantísimo y anotar que no es sin carbohidratos, es baja en. Lo que hablábamos al principio, no es que yo no me puedo comer un tostel de esos para que me guarden uno, ¿verdad? Sí, señora. Que Thais, ya escuchaste a la doctora, ¿verdad? No es que yo no me puedo comer uno, todos en algún momento nos queremos comer uno de estas cosas y no la comemos y no es que va a provocar ningún problema el comerse una. Pero, ¿una o la mitad, doctora? O la mitad, o un tercio. Ajá. Pero bueno, lo importante es que sea baja en, no sin. No sin, ¿verdad? Porque las personas muchas veces se inclinan a ciertos sistemas por el resultado rápido que les va a dar y eso no es lo más importante. Lo más importante es aprender a incorporar todos los grupos de alimentos y estar saludables. Doctora, esta parte a mí me llama mucho la atención porque nosotros en nuestra cultura costarricense, incluso acá a nivel centroamericano, el arroz, los frijoles es parte de nuestro día a día.
Entonces, y tampoco vamos a decirle a la gente que no coma arroz y frijoles, por favor. No, jamás. Entonces, ¿en qué cantidades es que nosotros debemos aprovechar esto y a qué hora del día? Ahorita que usted está diciendo que hay que bajarle a los carbos. Ok, vean, es importantísimo y más adelante, cuidado, usted se brinca esa parte de la entrevista, yo quiero enseñarles a medir la cantidad de carbohidratos que uno le puede poner a un plato. Porque el problema es que cuando algo es rico... Adelante, doctora. ¿De una vez? Sí, okay. Adelante, enséñenos. Cuando algo es rico, uno quiere comer Lo voy mucho. a hacer para acá. ¿Verdad? Entonces, sí, por favor. Por ejemplo, yo me traje aquí un plato Qué bonito. que es un casado, ¿verdad? Típico de lo que todos los costarricenses generalmente tienen en la casa. Y entonces, si ustedes ven, ahí yo se lo levanto un poquito, así. Ya viene Andrés a hacernos un detalle. Si ustedes ven, este es un plato que va a tener proteína, incluye un huevito, que todas las personas tenemos acceso a este tipo de proteína y es la proteína más completa que hay. 1, 2 huevitos, hasta 3. Tiene vegetales que podemos poner y aprovechar diferentes colores para darle más variedad de micronutrientes a la alimentación. Claro que así no se sirve, ¿verdad? Esto es solo con fines ilustrativos. Claro de eso. Usted le puso vainicas, tomate cherry y eso es chayotito, que todo se consigue en todo lado y una mosca ahí terrible, pero bueno. Y estas son las tacitas medidoras que yo quiero que la gente aprenda que tienen que utilizar, porque a todos los ticos nos gusta el arroz y los frijoles y es una excelente fuente de proteína también y es bastante más barato que la carne. Ahora que estuvimos viendo que por razones de COVID la gente incluso ha dejado de comer un poco de carne, las leguminosas son una excelente fuente de proteína, pero son tan ricas que si uno no mide lo que se sirve, uno se puede comer la olla. Cierto. Entonces, por ejemplo, así pensemos en una persona que quiere perder peso. Entonces, vamos a servir 1/3 de taza de arroz. Aquí no la puedo como prensar mucho, pero es para que ustedes se den cuenta de las cantidades. Esto sería 1/3 de taza. Y vamos a poner media taza, que aquí tampoco me permite como llenarla. ¿Por qué le pones más frijoles, doctora? Porque los frijoles son una fuente buenísima de nutrientes y de proteína. En todo caso, sería mejor un poquito más de frijoles que de arroz. Sí. Okay. Y también podríamos consumir, por ejemplo, quinoa, que tiene las mismas calorías que el arroz y muchísimos más micronutrientes. Entonces, para alguna persona que no quiera consumirlo, y entonces, pues esto es un poquito menos de la media porque ya no la puedo servir, pero esta sería la media tacita de frijoles. Si ustedes se fijan, esto es el plato de una persona que está cuidando su peso y perdiendo peso. Entonces, no es un plato pequeño. Sí, no, porque es que estamos aprovechando ahí el consumo de vegetales. Verduras, vegetales, uno le puede poner todo lo que quiera de verduras y vegetales a este plato, que prácticamente es como la mitad, la proteína y el carbohidrato. Entonces, el primer punto que vimos es una dieta baja en carbohidratos, no sin carbohidrato. Sí, totalmente claro. Entonces, me encantó este ejemplo, doctora. ¿Podría yo, en lugar de este huevito frito, sustituirlo por pollo, pescado, pollito, bistec, atún, sardinas, que son un pescado azul que tiene bastantes omegas y es bastante cómodo en precio, ¿verdad? Hay muchos tipos de proteína que uno puede incluir en este plato, pero díganme si esto es tener hambre. O sea, a mí no me lo parece. No, porque está realmente surtidito el plato. Y es poquito. Estoy pensando tal vez en una mujer que quiere perder peso. Esto sería una porción adecuada. Me antojó arroz, frijoles y sardina. Ahora se lo dejo ahí. La sardina entonces es una fuente de proteína importantísima. Sí, muy importante y muy alta en omegas. Vamos a regresar a la pantalla porque entonces lo primero es bájale los carbohidratos si quiere bajar su grasa visceral. Pero esta parte segunda a mí me encanta. Realice ejercicio aeróbico. ¿Qué es el ejercicio aeróbico? Ejercicio aeróbico es aquel que nosotros no vamos a usar como el peso, sino más la frecuencia cardíaca. Entonces, es el ejercicio recomendado para bajar la grasa visceral. No significa que el ejercicio con pesas no ayude, todo el ejercicio es beneficioso, pero el que está recomendado específicamente para esta situación es el aeróbico, aquel ejercicio que nos hace respirar profundo por un periodo de tiempo más largo y constante. Caminar, correr, subirse a una bicicleta, estacionaria o una... Todo ese tipo de ejercicio manteniendo frecuencias cardíacas en zona de quema de grasa. Explíqueme eso, que también es importante, doctora. Ok, vean. Uno, para saber cuál es su frecuencia de quema, tiene que hacer una operación. Vamos a poner 220, que es un número que siempre van a poner, menos la edad. Hágalo, Mar, por favor, y me va diciendo, ponga su edad. Déjeme anotarlo. 220 menos mi edad. Espérate para buscar la calculadora, doctora.
Ajá, 220 menos mi edad, que son 25 lo que tengo. 220 menos mi edad, ajá. ¿Sí? Bueno, y el resultado lo vas a multiplicar por 70%. Por 70 y le aplicas el por ciento. Ajá. Entonces, ese numerito es tu frecuencia más baja para estar quemando grasa. Ah, eso está en 100, bueno, es que aquí no se ve claramente por el 126 es lo que me da. Esa es tu frecuencia, digamos, más baja para ya entrar en tu zona de quema de grasa. Ya, ok. Vamos a sacar la más alta. Entonces, otra vez, borré eso. Sí, señora. Ok, 200. 220. 220. Menos los 25, menos los 25 la edad. que tengo. ¿Sí? Ajá. Y el resultado por 80%. Y el resultado por 80% dice que 144. Entonces, el rango suyo es de 125 a 144. Ahí ya estoy quemando yo grasa. Ahí estamos quemando grasa. Yo salgo a caminar o salgo a correr, pero ¿cómo voy midiendo que yo ando en 125 y 144? Ahora hay muchos aparatitos, ¿verdad?, que nos pueden medir la frecuencia cardíaca, pero si no tenemos esa posibilidad, uno nada más se pone los dos deditos aquí en el cuello y busca el latido del corazón. Entonces, ustedes, todo el mundo debe estar en la casa haciéndose así. Se sienten el latido cardíaco y van a contarlo durante 15 segundos. Y cuando ya tienen el resultado, Omar está todo concentrado, o sea que estoy asustada, lo multiplican por 4. Está difícil eso, doctora. Está difícil, ¿no? Hay que andar uno corriendo multiplicando. No, pero digamos que anden caminando. Pensemos en una persona, o sea, yo no me voy a ir a correr ahí, no. O sea, una persona que ande caminando, se toma la frecuencia y sabe si está de vez en cuando dentro de esa zona. Muy bien, muy bien. Vamos a la pantalla de nuevo. Fredito dice, limite la ingesta de azúcar añadida. ¿Qué es azúcar añadida? Todo lo que usted le suma a una receta o alimentación. Por ejemplo, si usted licúa una fruta para hacer un jugo y le pone el azúcar entera, ¿verdad? O postres, ¿qué más hace la gente? Por ejemplo, hace plátano maduro y le espolvorea azúcar encima. Todo lo que son galletas, repostería, ese tipo de cosas que se les pone el azúcar extra. Ya los alimentos traen, ¿verdad?, su cantidad de glucosa, su cantidad de grasa, y muchas veces no es necesario hacer estas adiciones que solo nos van a aportar más energía y se guardan en forma de triglicéridos. Si nos vamos a hacer un fresquito de frutas, es mejor dejarlo con el azúcar de la fruta. Claro, y vean, al principio a uno no le sabe bien. Se los digo yo porque... Bueno, ya he contado que mi familia usaban, ¿verdad?, bastante ese tipo de cosas, azúcar y todo. Otra vez me van a regañar, pero bueno. Yo tuve que hacer ese paso, ¿verdad?, de dejar el azúcar añadida, y uno al principio le sabe insípido. Pero con el tiempo el paladar se va limpiando y se va acostumbrando al sabor natural de las cosas. Le pregunta a Argeri Fallas, doctora, si se puede revertir el hígado graso, y aprovecho para preguntar si se puede revertir la grasa visceral. ¿Y qué piensa usted sobre la limpieza de hígado con sal de Epsom, toronja y creo que aceite de oliva, que una doctora recomendó? Y he visto que muchas personas lo están realizando. ¿Cuál es su opinión, doctora? Ok, voy a decir algo. La única forma de limpiar la grasa, o sea, primero es totalmente reversible, fue la primera pregunta que ella me hizo. Mientras no hayan cicatrices que se llaman cirrosis, usted puede revertir la grasa y la función en el hígado. Acordémonos que yo puedo ser doctora en nutrición, pero no médico, ¿verdad? O doctora en psicología, pero no médico. Tenemos que tener cuidado muchas veces de las recomendaciones. La única forma de bajar grasa en hígado es comer saludable, ¿verdad? Tal vez no tener que estar comprando este tipo de cosas que solo nos va a hacer gastar dinero y no es necesario. Con una buena alimentación y ejercicio nosotros podemos bajar la grasa en hígado y quitar la esteatosis hepática, que fue la pregunta de ella. Lo de las sales y esto médicamente no lo conozco. Aquí tengo a Natalia Mora, dice, si uno toma algún medicamento para desintoxicar, me imagino que se refiere a limpiar el cuerpo, ¿podría ayudarle también a disminuir la grasa visceral? No, es que la gente quiere lo fácil, ¿verdad? Siempre anda buscando algo que me pueda tomar, que me adelgace, me quite la grasa a nivel de vísceras. Veámoslo así, de una manera muy simple. Exceso de energía lo estoy guardando a nivel de abdomen.
¿Qué tengo que hacer? Gastar esa energía. ¿Y cómo se gasta? Comiendo de manera saludable y haciendo ejercicio cardiovascular. Muy bien, que recuerden que este ejercicio cardiovascular, la doctora ya nos explicó una operación matemática sencilla y mis compañeros allá en realización son tan despabilados que aquí la tienen en pantalla para que no se les olvide. De hecho, yo la voy a guardar también en mi teléfono. Recuerde que la doctora nos daba esta operación, que es la frecuencia más baja para quemar grasa. 220, usted le resta su edad y lo multiplica, le pone por 70 y el simbolito por ciento se lo presiona y le da igual. Esa es la frecuencia más baja donde usted va a decir, yo ahí ya estoy quemando. Pero la frecuencia más alta es exactamente esta operación, solo que 220 menos la edad, pero por 80%. Entonces usted tiene que mantenerse en este rango calórico para saber que su cuerpo está quemando grasa y no más bien está desgastando otras partes de su organismo como a nivel muscular. Exactamente. Doctora. Exactamente, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. Incluso cuando una persona, por ejemplo, corre, si no tiene la adición de glucosa en cierto tiempo y todo puede empezar a bajar músculo, que es un tejido estrella que no debemos perder. Mientras que si nos mantenemos en esa frecuencia, que la caminata la mantiene perfectamente, que es un ejercicio totalmente recomendado para esto, porque generalmente caminando no nos vamos a exceder de ese 80%, pues conservamos todos los órganos y vamos directo a esa grasa. Va para Facebook esas pantallas, por cierto, para que entren al Facebook ya, le dan me gusta, si no le han dado me gusta al Facebook de Buen Día y copian estas pantallas también que me parecen muy útiles. ¿Qué pasa si la persona logra perder peso pero no grasa visceral, doctora? ¿Eso es posible? Muy posible, porque no significa que perder peso sea perder grasa. Uno puede perder peso, como bien decías, en músculo, puede perder peso en hueso, una persona que se esté descalcificando. Entonces, es muy importante visitar a su nutricionista o su médico para que guíe cuáles son los nutrientes que debe empezar a modificar para que la pérdida sea en grasa. Por eso es que son profesionales, mis colegas también en nutrición, que se preparan muchos años en esto y pues zapatero a tu zapato, ¿verdad? Sí, Cuando claro. uno necesita ese tipo de guías, son las personas ideales para poder orientar en cuanto qué es lo que hay que recordar para poder hacer una pérdida de grasa. Si yo me hice exámenes y la grasa visceral salió alta, doctora, ¿alta qué es? ¿En qué porcentaje ya la tengo alta? Digamos que ya sea en un examen como lo reconocido médicamente, que sería un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, que nos sale una esteatosis hepática grado 1. Ok, pero otras veces que yo he escuchado a nutricionistas hablar de, ¿tiene 6% de grasa visceral? Eso es con una bioimpedanciometría, que es la máquina que esta hace, por ejemplo, una bioimpedanciometría. Ok, con esa máquina, ¿ya cuánto es el rango? Más de 3, nosotros pensaríamos que la persona hay que empezar a modificar la alimentación. Ese es el primer paso, entonces, modificar lo que me como. Sí, lo primero que tengo que hacer, según mi concepto, es comprar esas tacitas medidoras. Y conste, yo no las vendo, ¿verdad? Sí. Pero eso es súper importante para que nosotros realmente podamos seguirnos sirviendo arroz y frijoles, pero en una cantidad adecuada. Yo le iba a preguntar por esas tacitas, pero uno las ve en almacenes, son En todo cómodas, lado las el almacén que venden. tiene La Corona y otros, ahí tienen esas tacitas que son medidoras. Y viene así, una taza, media taza, un tercio. ¿Alguien no me podrá alcanzar unas que traigo ahí de colores para enseñárselas? Claro que sí. Para que vean qué fácil. Claro que sí. Y esas tacitas me costaron, yo no me acuerdo si fue 2,000 pesos, pero ve, ahí están, Omar. Gracias. Ve ahí todas Aquí se la pongo, las doctora. gracias, medidas que tiene. Desde la taza, ¿verdad? Que sería esta. Esa es ya la taza. Quisiera uno comerse eso de puro arroz. ¿Por qué no? Usted sí puede. Por Sí. ejemplo, un hombre como usted, con la contextura suya y el músculo y la estatura y todo, pues, sin ningún problema. Y ahí va disminuyendo su tamaño. Vean lo que gasta de espacio en la cocina hasta llegar a la cucharita pequeñita. Sí. En caso de servirse aceites, allá donde estoy ahí. Ve la belleza. Entonces, esto lo consiguen en todo lado y es fundamental, si vamos a consejos puntuales, Sí. tener esto, porque ya les digo, uno le parece, si tiene mucha hambre, le parece que esta taza es un poquito, si no tiene hambre, le parece un montón. Claro, Entonces, tiene es razón. importante tener Bueno. de este tipo de tazas. Bueno, muy interesante. Jessica nos acaba de enviar una fotografía. Ya la vamos a colocar y yo le voy a explicar lo que dice Jessica, doctora. Dice que ella quiere que usted le aclare porque ella tiene una báscula en la casa que le marca estos resultados. Ese porcentaje de grasa dice 27.8. Ese porcentaje, pregunta ella, es grasa visceral. Le han dicho que lo correcto es que las mujeres de la edad de ella, que tiene 40, y de su estatura, que tiene 1,60, estén o tengan una grasa de 24 a 25.
dice que ella está sobrepasada a ese número. Por favor, ¿cómo se bajan estos porcentajes de grasa y cómo hago para mantenerlo? Ella es keto, practica la dieta keto, hace más de 2 años y siente que su peso es adecuado, pero le preocupa no poder bajar esa cantidad de grasa. Explíquenos. Ok, no logro ver muy bien ese 27.8. En este otro monitor lo tiene, doctora. Ok, qué grosero. Me hace decir que ya no veo bien. Ok, una mujer tiene que tener de 18 a 28% de grasa. Así que ella estaría en el rango superior. No está pasada. Habría que ver cuánto mide. Ella mide 1,60. Y pesa 60.6. Probablemente esta muchacha tiene, gracias, 2, 3 kilos más de peso que están en grasa, o podría optimizarlos bajando un poquitito su porcentaje de grasa. Ella tendría que incrementar la cantidad de proteína que consume, que ya lo está haciendo con keto. Keto es un sistema donde ella va a consumir 75% de su alimentación en grasas y solo un 5% de carbohidratos. Tiene que ser una keto, y volvemos a lo mismo, bien indicada, guiada por un profesional, porque ella tiene que sacarle a cuánto corresponde un 5% de su alimentación en carbohidratos. Doña Rosy Gamboa dice si la grasa visceral hace que el dolor por neuropatía diabética aumente. Sí, muy probablemente por lo del efecto inflamatorio que tiene la grasa visceral. Entonces, ella tiende a exacerbar, incluso disparar todo este tipo de enfermedades autoinmunes por su capacidad de inflamar todas las zonas del cuerpo. Y como está en un sitio por donde pasa la sangre que va hasta el dedo del pie y hasta la oreja, es una grasa que va a afectar realmente todo el organismo. Por acá pregunta María Soto que ella tiene hígado graso grado 2, doctora. Padece de hipotiroidismo y no tiene vesícula y quiere saber si estos factores podrían contribuir a tener más grasa visceral. No, realmente aquí lo más importante es, o más bien podríamos decir que la grasa visceral podría haber desencadenado que no tenga vesícula, porque probablemente fue por piedras en la vesícula, y no sé si tal vez la inflamación de la tiroides. Lo más importante es poderla quitar. Y ese tipo de factores no van a impedir que ella llegue a una grasa visceral normal. Doctora, a ver, uno habla aquí de gente que tiene mucha grasa visceral. Estamos hablando, este es el tema que estamos desarrollando. Pero, ¿qué pasa cuando más bien hay muy poca grasa visceral? Eso es lo óptimo, eso es lo bueno. No, no es lo bueno tampoco, porque cuando una persona baja sus niveles de grasa, tal vez no visceral, pero sí de grasa generalizada, va a tener alteraciones hormonales. En una mujer, por ejemplo, va a dejar de menstruar o va a tener alteraciones menstruales. En un hombre puede tener problemas de la libido, puede tener problemas de testosterona u otras hormonas. Entonces, uno debe mantener un nivel adecuado de grasa, ni por debajo ni por encima. Cuando una persona es deportista y tiene grandes cantidades de músculo, por eso es que tiene que tener una dieta bastante diferente al de una persona que tiene porcentajes normales. Sí, me gusta la pregunta de Susan, porque dice, la grasa visceral, ¿cuáles son los síntomas que da con respecto a los problemas del corazón? ¿O cómo está relacionada la grasa visceral con problemas cardiovasculares? Bueno, como les decía, la grasa visceral va a liberar un montón de sustancias que van a producir inflamación. Al liberar, cada vez que se rompe un adipocito, una célula de la grasa, va a liberar sustancias al torrente sanguíneo que van a empezar a llenar la sangre de triglicéridos. Estos van a empezar a pasar, como decir, el tubo de una cocina, de una cañería. Pasa con grasa, y cada vez la capita de grasa se va haciendo más grande hasta que puede llegar a obstruir. También produce una inflamación en una capita de los vasos que se llama endotelio, que puede producir problemas de coagulación, y ahí es donde se puede dar un infarto o lo que comúnmente se conoce como un derrame. Me avisan los compañeros si ya tenemos el primer video listo. No, todavía no, porque entonces es que hay muchas consultas, muchísima gente acá, doctora, en la fotografía suya. Aquí tengo otra, dice Viviana, tengo 48 años, mido 1,50, me cuido con la alimentación, hago ejercicios y no logro bajar la grasa visceral. Doctora, yo creo que esta es una historia que se repite muchísimo en mucha gente que hace las cosas bien, pero por alguna razón la grasa visceral permanece. Vean, hay detallitos, por ejemplo, como el uso del aceite en las comidas. Cuando una persona es pequeñita, como el metabolismo depende de la cantidad de músculo que tiene, el tamaño de las vísceras, etcétera,
Cuando es pequeñita va a tener un metabolismo menos, o sea, menor. Entonces, debe tener la alimentación adecuada precisamente a su metabolismo. Entonces, detallitos como el tipo de grasa que utilice en la preparación de los alimentos son fundamentales, o los condimentos o salsas que utilice, porque muchas veces tal vez la persona dice, bueno, yo mido 1,50 m, entonces me tengo que comer, no sé, X cantidad de arroz, pero el arroz está hecho con mantequilla. O, por ejemplo, uso siempre mayonesa en las ensaladas. Y ese tipo de grasas me da un aporte energético mayor que no va a permitir que ella empiece a perder esa grasita. Me gusta esto que nos envía... ¿qué se me hizo? Por acá está, ajá. Dice Sandra, por favor, aclaremos, doctora, el consumo de azúcar. Qué buena pregunta. Los sustitutos y azúcar blanca. Mucha gente consume el sustituto en cantidad porque dicen ellos, de todas formas, no es azúcar. No. Ok, un vaso de agua tiene calorías, 1 caloría por vaso de agua. Todo lo que nosotros ingerimos va a contar de alguna forma. Entonces, no podemos pensar que porque algo dice light o 0 es libre. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con mis pacientes que me dicen, doctora, encontré ciertos confititos que dicen 0, entonces me como 3 paquetes al día. Y no es así. Cuando algo dice que es bajo en o light, es porque tiene menos que el producto original, pero no que no tiene. Y no que no engorda del todo. ¿Y los sustitutos, doctora? En los sustitutos hay unos absorbibles y otros no absorbibles. Uno tiene que estudiar al paciente, ver niveles de insulina, que es una hormona que produce grasa, ver antecedentes, niveles de glicemia y todo esto para recomendarle qué sustituto usar y en qué cantidad. Doña Rosibel de Siquirres, me imagino que allá amanecieron muy bien y nos está enviando una consulta en video, doctora. Vamos a escucharla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosibel, vivo en Siquirres, Nueva Virginia, Siquirres. Tengo una pregunta. Siempre me ha gustado mucho cantar, pero ahora tengo una papada bastante grande. Quisiera saber si ese exceso de grasa en la papada me puede ocasionar problemas a la hora de cantar, porque ahora experimento una ronquera cuando canto, también me provoca tos y me gustaría saber si eso tiene alguna consecuencia, si la grasa puede tener alguna consecuencia en las cuerdas vocales o en la tiroides que me impida cantar bien. Gracias. Gracias a usted, doña Rosibel. Baldazo total allá en Siquirres. Qué rico. Doctora, me gusta mucho la consulta de ella. Sí, es interesante. Vean, no es que la grasa como tal va a ir a afectar sus cuerdas vocales, eso no. Lo que pasa es que cuando el exceso de energía se acumula en grasa, ya sea a nivel abdominal o en el cuello, la persona empieza a roncar. ¿Por qué? Porque en la noche la grasa no permite el aire, ¿verdad? Hace que la lengua se vaya para atrás, la persona hace hasta apneas del sueño, generalmente cuando respira por la boca, y eso empieza a inflamar las cuerdas, ¿verdad? De la laringe y puede provocar nódulos. Y esos nódulos le pueden provocar ronquera. Hasta podríamos pensar en una persona con obesidad, que ya tiene grasa a nivel del cuello, que también tenga reflujo gastroesofágico. Entonces en la noche, después de que ya hizo su comidita y todo, va y se acuesta, los jugos gástricos se devuelven y empiezan a irritar su laringe. Y eso puede producirle ronquera. Bastante claro. Ara Redondo dice, doctora, enlísteme por favor verduras que sean bajas en carbohidratos aparte del chayote y las vainicas. Brócoli, coliflor, repollo, acelga, zucchini, berenjena, hongos, espárragos. O sea, nosotros, berros, mostaza china, tenemos una amplia gama en Costa Rica, apio, pepino, que podemos usar espinacas. Dice Yami, doctora, Yami Quiroz, así dice ella, yo tengo siempre esas llantitas que cuestan tanto eliminar. Ahora resulta que tengo el colesterol muy alto, a pesar de que mi peso es ideal a mi estatura. Me medí como usted indicó y me da 89. Hago ejercicio, no demasiado, pero sí camino y trato de cuidarme. Parece que esto es hereditario el asunto. ¿Cómo puedo hacer además del medicamento? Ok, hay problemas de colesterol que son familiares y que no tienen mucho que ver con la alimentación.
siempre podemos mejorar. Vemos que ella tiene 1 centímetro más, hay algo de grasita a nivel visceral porque no debe pasar de 88, pero probablemente en un caso en el que ella está segura de que tiene una buena alimentación, un buen peso, sea una cuestión más familiar. Esto es otra cosa. Ok. Pilar Orozco dice, ¿el vinagre de manzana orgánico sirve para eliminar la grasa visceral? Dicen que ayuda y estimula el metabolismo, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Son ayuditas, algunas cosas que tienen algún respaldo científico, no, mientras que ya científicamente sabemos que lo recomendado es comer de manera saludable, visitar a un especialista que lo guíe y hacer ejercicio. Marisol le pregunta, Marisol Guerrero, si la quinoa o quinoa y el arroz, dijo la doctora, que tienen las mismas calorías, ¿cuál es el beneficio de sustituir el arroz? El beneficio de usar quinoa es que tiene un montón de vitaminas y minerales que el arroz no tiene. Ustedes han visto que el arroz incluso es fortificado, ¿verdad? Le añaden algunos minerales. En cambio, la quinoa ya los trae. Entonces, si me ponen a escoger, la quinoa tiene mucho más fibra, vitaminas y minerales que el arroz, engordando igual. Ok. Ellen Lynn pregunta si no comer carbohidratos del todo está bien. No consume azúcar, arroz, gaseosas, paquetitos, pero sí consume frijoles, lentejas y garbanzos. ¿Está bien que haga eso? Bienísimo. O sea, lo primero que ella dice, no comer carbohidratos está bien, no, eso está mal. Creo que venían 2 consultas en el mismo párrafo. Eso está mal, ella debe comer carbohidratos, pero ¿qué debe comer? Carbohidratos buenos, como lo que ella está indicando. Arroz, frijoles, garbanzos, lentejas, guisantes, verduras, tubérculos, papa, yuca, camote, ¿En qué cantidad, doctora? Que allá tengo unas lentejas yo en la casa. Usted se puede ir a comer una tacita ahora sin ningún problema. Okay. O una taza de arroz porque usted luego va a ir a hacer ejercicio. Entonces no hay ningún problema. Y a la persona, digamos, va a depender de su masa muscular, de su actividad física, de su estatura y sexo. Muy bien. Tengo tantas preguntas acá. ¿Qué opina sobre la linaza molida? Le dice Natalie Salguero, además del ejercicio. Muy buena. Tiene muchísimos efectos para absorber glucosa en sangre. Nos ayuda también a vasodilatar un poquito las arterias, por lo que baja la presión arterial. Tiene un mucílago, que es que se hidrata y nos ayuda con la digestión. Tiene muchísimos beneficios. José Chávez, ¿se puede utilizar manteca de coco para cocinar? ¿Es saludable? Es muy saludable, yo no la usaría, en mi caso, ¿verdad? Pero es muy saludable. Una cosa es algo saludable y otra cosa es algo que me convenga utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tiendo a engrosarme, ¿verdad? Así. Igual. Entonces, yo no la usaría porque me va a aportar un extra de energía. Pero habrá quien pueda utilizarla. Melissa Fernández, que ya he visto yo varias personas con esto, dice, doctora, ¿qué opina del ejercicio del trampolín? ¿Podría servir para el ejercicio que usted menciona de aeróbico? Sí, realmente está aumentando su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y es movernos más, ¿verdad? En este momento tengo una paciente divina que tiene una actitud envidiable, pero le falta una piernita. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando otras formas de movernos, porque es movimiento. Qué lindo. Walter Barrot dice, usted recomienda la sardina, ¿pero qué tipo? Porque es que hay en aceite, en agua, en salsa de tomate y otras. En agua y en salsa de tomate. La sardina tiene los mismos beneficios que el salmón, solo que el salmón es mucho más caro que la sardina. ¿Sabe qué me gustaría, doctora? Que aprovechemos ya para ir cerrando lo que nos enseñaste antes otra vez con las mediciones, porque acá dice Ney Valverde, en el caso del gallo pinto, a la hora del desayuno, ¿cuánto es la recomendación para servir? Yo creo que es bueno que cerremos con esto para que todo nos quede claro. Bueno, vean, esta tacita de media taza corresponde a una porción de gallo pinto. Todo depende de lo que la persona pueda comer y lo que le hayan indicado que puede comer. Pero una persona podría decir, me voy a comer 2 porciones de carbohidrato en la mañana, entonces me hago 2 de estas, le pongo lo que le digo siempre a mis pacientes, 1 taza de cebolla, chile, culantro, ajos, todos los olores, pero ¿verdad? Es un montón de olores para hacer primero un sofrito con aceite en spray y luego le pongo el arroz y los frijoles, que podría ser 2 de estas para pensar en comer 2 carbohidratos al desayuno. Yo entiendo que uno a veces ya se cansa de la lechuga, doctora, se cansa del tomate. ¿Cómo podemos cambiarles un poco el sabor
Y ahora que estás diciendo que ponerle un poquito de ajo, que ponerle, ya desde que uno respira, uno le da más apetito. Pero denos un poquito de esas recomendaciones, porque eso todos los días, doctora, usted sabe que a veces es que ¿por qué comen complicadito. eso todos los días, Omar? Es que es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tiene que ser lechuga todos los días? Nosotros podemos comer repollo morado, repollo verde, mostaza china, acelga, hojas de espinaca, rábanos, coliflor. Hay una gama tan amplia, berenjena, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que van a hacer que nosotros no comamos lo mismo todos los días y nos guste lo que estamos comiendo. Por ejemplo, una berenjena, usted la puede dejar en sal, luego la puede meter al horno y la puede utilizar dentro de una ensalada ya fría. O sea, es cuestión de encontrar variedad, ¿verdad? E incorporar todo este tipo de gamas de vegetales y verduras que ojalá cubran la mitad de nuestro plato. ¿Tiene que ser más vegetales que arroz y frijoles? Por supuesto. Esta es la forma de que nosotros, los comelones, nos sintamos satisfechos a la hora de comer. Okay. Porque uno antes pensaba que era morirse de hambre. Pero no, un plato puede ser un plato grande. Yo soy una comelona, entonces yo me sirvo un platado. Y entonces va la mitad de ensaladas, vegetales, verduras, por ejemplo, un tomate relleno, una berenjena rellena, una lasaña de chayote. ¿Con qué relleno está un tomate, por ejemplo? Con carne molida, hongos, le pongo una tajadita de un queso bajo en grasa. En mi Facebook están estas recetas y en mi Instagram. Entonces las pueden encontrar. ¿Un chile dulce? Un chile dulce, uno lo mete al horno con un poquito de aceite en spray, luego le quita la cascarita y luego lo rellena. Hace un relleno con tomate, carne, queso y es una delicia. Doctora Vindas, ¿cuándo recomienda usted pesarse y cada cuánto? Ok, eso es un tema delicado. A mí me parece que la gente debe conocer su peso, aunque no es el parámetro más importante, pero debe saber cuánto pesa para poder llevar algún tipo de control de si está avanzando con respecto a sus objetivos. Sin embargo, el ejercicio nos proporciona aumento muscular y eso que tal vez no tiene tanto que ver con el peso. Ok, Georgina Garro le pregunta que qué opina usted, qué piensa de las papas fritas que se venden en paquetes. ¿Son carbograsas? Si se cocinan en freidora de aire, ¿se pueden consumir o no son tan saludables? ¿Para qué, Georgina? Si a nosotros nos sale más barato comprar las papitas en la feria y hacerlas en la casa, tiene todos los micronutrientes que necesitamos, nos aseguramos de la grasa que les vamos a poner, o si no les ponemos nada más romero, sal, pimienta en la freidora de aire y es más saludable. Bueno, qué linda entrevista. La doctora nos pasó también una pantalla con recomendaciones finales para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí dice, control médico para hacer el diagnóstico. Primero tiene que ser visto por un médico que le haga exámenes de sangre para ver si su hígado está funcionando correctamente, que revise un ultrasonido y ver si realmente el paciente necesita perder grasa y cuánto ocupa perder. Mida los carbos, que ya nos lo explicó en toda la entrevista, creo que lo aprendimos mucho. Elimine los productos de bolsita. Ajá. Todo lo que es tostadito, saladito, aquellos que no son bajos en, es mejor eliminarlo. Sí, qué duro. Porque yo diría a esto, le agregaría, doctora, que no vaya al súper a hacer compras con hambre. Uy, sí, eso es fatal. Dios Jamás. mío, va uno y ve chocolates y les echa una bolsita. Uno debe ir con lista y después de haber almorzado. Sí. Vean, ese es un buen tip. De verdad, lo que está diciendo la doctora sirve. Haga caminatas 4 veces por semana al 70% del FC. Frecuencia cardíaca. Exactamente. No es el fútbol club por aquello. Al 70%. Esto lo aplicamos junto con la operación matemática que usted nos daba. Exactamente, para que conozcan su rango de frecuencia cardíaca y así puedan mantenerse quemando grasa durante todo el tiempo. Doña Maureen Vindas, muchas gracias. Con mucho gusto, don Omar, un placer. Estuvo muy interesante el tema. Se ganó usted un desayuno porque aquí lo prometido es deuda. Y bastante me esforcé porque se lo pedí como 3 veces. No, sí. pero ahora quiero de una vez llevar este tema a la práctica. Por ejemplo, aquí que Teisita va a servirle a usted el cafecito. ¿Cuánto de esto usted se va a comer? No nos mienta, doctora. Bueno, yo me puse la mascarilla porque voy a estar cerquita, pero vean, Uy, es una Teisita. porción, Sí. es una porción, ¿verdad? Deliciosa. Vean, yo sinceramente me comería la mitad de esto y este café, que es lo que qué delicia, tomármelo. Sí. Ya la ese mitad como de eso es esto. dulce, usted no le agrega azúcar al café. No, para nada. Té y café sin azúcar. Y este tipo de cosas, imagínense, apoyamos al muchacho de Cartago y lo hacemos, como dice mi hija, una vez al año no hace daño. Me gusta mucho esa idea. Levante el pancito, ¿cómo es, doctora? Para
para ver la porción. Vean, es grande. O sea, si uno va a cafetear hoy en la tarde, hoy viernes, doctora, ¿eso usted nos lo permite? Primero se levantan a caminar un gran rato y luego se comen esto con un café. Bueno, un gran rato, 20 minuticos, 25. 30. 30, ok. Bueno, está bonito. Vean, Maureen Vindas, la encuentran en el WhatsApp 7098-9093 o en sus redes sociales donde la doctora está colocando estos consejos, Instagram y Facebook como doctora.dra.Maureen Vindas. Allí la encuentran.